pensá que vos sabés que hace 150 años atrás, o te diría ni siquiera hace 100 años atrás, todo el gobierno entraba en la Casa Rosada. Y entonces el presidente, los secretarios que tenían, eran los ministros. Tenía siete secretarios, eran los 7 ministros, cada uno especialista en un tema. Los asesores eran los ministros, cada uno especialista en un tema. No es que ahora, en cambio, el presidente tiene asesores, pero después de tener a sus asesores, tiene un jefe de gabinete. Y el jefe de gabinete tiene sus asesores. Pero además de los asesores, tiene los ministros. Entonces se triplican, se cuadruplican Exactamente. los cargos. Luego los ministros, por supuesto, cada ministro quiere tener gente debajo, entonces cada uno tiene como mínimo 2 secretarías, pero generalmente bastante más que 2 secretarías. Cada secretario quiere tener gente abajo, entonces tiene varias direcciones generales o direcciones nacionales, y cada director nacional quiere tener gente abajo. Entonces hacen direcciones generales. Y después viene la tropa, pero para ese entonces mirás para arriba y tenés 7 niveles. Entonces es una locura la cantidad de cómo se va multiplicando. Y a nivel de los municipios, después tenés la parte federal de las provincias y luego los municipios. Y si vos mirás, por ejemplo, cuántos se ocupan de secretarías, direcciones generales, direcciones locales, lugares en los municipios, por ejemplo, de la mujer, te vas a sorprender. Son cientos y cientos de secretarías y subsecretarías y direcciones generales, cualquier cantidad de cosas que tratan de la mujer o de la niñez. De hecho, había un cargo que era sorprendente. Había una secretaría a nivel de la nación que se ocupaba de explicar a la ciudadanía qué hacían las otras 100 entidades que se ocupan de la niñez. O sea, en lugar de haber un lugar que se ocupa del problema, tenés 100 lugares distintos que se multiplican, se va haciendo. Y por supuesto, todo ese gasto no llega a los niños, ¿no? Todo ese gasto es gasto burocrático y gasto político, porque eso es algo que es importante entender, que en realidad todo ese gasto, que exceso de burocracia, lo utilizan para hacer política, para conseguir votos. Entonces todo eso está destinado a buscar votos. Lo mismo que el desarrollo territorial, por ejemplo, tenés una secretaría que se ocupa de la agricultura familiar. Si Argentina vuelve a la agricultura familiar, nos morimos de hambre. O sea, la agricultura familiar era la que hacían nuestros tatarabuelos. Y con eso alimentabas a unos pocos cientos de miles de personas. Pero ahora tenemos que alimentar a 45 millones. En realidad Argentina produce calorías equivalentes para alimentar a 400 millones de personas. Entonces, ¿qué tenés que empezar a hacer? Agricultura familiar. Es un disparate. Hoy tenés máquinas gigantescas que cosechan el equivalente a 500 personas a mano, y en la agricultura familiar querés volver a cosechar a mano. O sea, es un disparate, pero de un nivel magnífico, ¿no? Increíblemente alto. Y sobre eso, entonces tenés Secretaría de Desarrollo Territorial del Ministerio de Agricultura Familiar. Era toda una cantidad de cosas increíbles. ¿Por qué? Porque en el fondo todo eso es gasto político. Todo eso, todos los planes sociales los utilizan para hacer gasto político, para hacer clientelismo, ¿no? Y los municipios lo mismo con los empleados públicos y con los asesores de los consejeros. Por eso es importante la transparencia, con lo cual lo que están haciendo es extraordinario. Creo que es un muy buen trabajo y ojalá lo hagan en todos los municipios, que la gente se empiece a involucrar y que se los muestren a los estudiantes, a los jóvenes, y que incluso después hagan marchas para pedir que bajen el gasto público, porque es la única manera de sacarle presión al sector privado. Mientras no le saque el sector al sector privado, las empresas no van a poder crecer, y si las empresas no crecen, no pueden crear empleo. Y si no crear empleo, tenés pobreza, tenés desempleo, tenés todo lo que tenemos en Argentina. O sea que es todo un círculo que la forma de cortarlo creo que empieza muy bien donde vos lo estás encarando, ¿no? Que es en mostrar lo que está pasando, en la transparencia. Exactamente, Agustín, como te mencionaba antes, acá en Coronel Rosales ni siquiera está actualizado el organigrama del municipio, entonces no sabemos no solamente quiénes son nuestros funcionarios y lo que ejercen, la tarea que ejercen, sino tampoco cuántos son. No podemos determinar cuántos son porque no tenemos transparencia. Entonces, creo que ese es el primer paso para bajar el gasto público. Primero saber qué Ah, tenemos, te cuento una qué anécdota. funciones Una vez cumplen. estábamos con un ministro Sí, contá. y él decía que tenían en el Estado federal 3.600.000 personas. Nosotros decíamos, no es cierto.
El tipo porfiaba en que eran 3.600.000 personas porque eso es lo que decía el Ministerio de Trabajo. Y nosotros decíamos, pero no es cierto, porque ustedes también tienen el INDEC. Y en el INDEC, una de las encuestas que hacen es le preguntan a la gente en qué trabaja. Y los que respondieron que trabajaban en el Estado Federal eran 4 millones y pico. Entonces había como, tenían cerca de 600.000 personas que no las tenían registradas. Y no las tenían registradas porque no lo tienen como empleo formal. Y son empleos informales o disfrazados de cooperativas o demás. Pero cuando la gente le pregunta, ¿dónde trabajas? En el Estado. En realidad figuran como una empresa privada, en una cooperativa, una cosa por el estilo, o simplemente como monotributistas y demás. Es decir, que el principal empleador en negro de la Argentina es el Estado. Y en los 3 niveles, a nivel municipal, provincial y nacional. Por eso, uno de los secretos mejor guardados que tienen los políticos es justamente cuánta gente vive del Estado. No les gusta que hagas esa cuenta. Y por eso nosotros permanentemente tratamos de hacerla, y ahí es donde hacemos los pedidos de información. Y preguntamos, y preguntamos, y preguntamos, por supuesto, de manera legal, utilizando tal cual lo que decís vos, la ley de acceso a la información pública, y la verdad es que te van respondiendo, pero exige de tu parte, o de nuestra parte, digamos, de todos los que queremos hacer esto, de ir, preguntar, hurgar, estudiar, agarrar a los que son un contador amigo que te ayude, lo que fuere, y empezar a mirar los números. Y un tema son los empleados, pero después está lleno de otras cosas, ¿no? Cómo se hacen las obras públicas, si realmente se hacen o no se hacen. Te cuento otra anécdota que es impresionante. Una vez, yendo a La Juanita, ahí en La Matanza, donde estaba el Toti Flores, los Sí. vecinos estaban juntando firmas para asfaltar la calle. Y resulta que cuando la fueron a presentar, dijeron, no, esta calle ya está asfaltada, figuraba asfaltada. O sea que en algunos lugares se roban el 100% de la obra pública. Esa es la realidad. Entonces le terminaron negociando que recolectaban firmas para repavimentar. Porque si juntaban firmas para pavimentar, los estaban escrachando. Si no, eso es ese nivel de corrupción tremendo que hay en Argentina. Ya no es que se llevan el Diego, ¿no? Ahora que estamos en esta semana, ¿no? Que se llevan el 10%. Se llevan a veces hasta el 100%. Había un viejo chiste, yo pensaba que era un chiste, de los generales en la época de la dictadura, así que mirá lo viejo que venía esto, ¿no? Pero en la época de la dictadura hacían un chiste, ¿no? De los que encontraban unos generales de distintos países. Y entonces un americano, un brasileño y un argentino. Y el general brasileño le pregunta al americano, bueno, ustedes tienen muy buenos sueldos, yo ya sé, pero es impresionante el auto que tenés, y además tenés esto y aquello, y la casa es impresionante. ¿Cómo hacen con el sueldo de militar? ¿Realmente tenés? Bueno, le dice el militar americano, bueno, en realidad, ves ahí toda esa flota de aviones que tenemos y qué sé yo, bueno, el 3% acá, en el bolsillo, ¿no? Y se palmeaba el bolsillo. Y después, cuando van a visitarlo a Brasil, ven la casa del brasileño, era magnífica, era mejor que la del americano. Dice, pero pará, el país de ustedes es mucho más pobre, ¿cómo es posible que tengas esta casa? Y dice, bueno, lo que pasa es que, bueno, vos viste cuando estábamos viniendo, que teníamos esa flota de camiones, 10% y se palmea el bolsillo, ¿no? Acá. Y Es terrible. llegan a la Argentina y entonces van a la casa de este personaje y tenía un campo. Jugaba al polo, ¿viste? Tenía pileta, impresionante, no sé qué, qué sé cuánto. Y es un chiste, obviamente, ¿no? Pero, Todos y los entonces llega lujos, acá claro. y dice, bueno, pero cuando venían para acá, ¿no vieron el puente que cruzaron cuando estaba al lado del río? No, ¿qué puente? Si tuvimos que hacer un desvío, qué sé yo, bueno, 100% acá.